aprendimos la semana pasada en los programas de ciencia y tecnología? Por supuesto, aprendimos sobre el ciclo celular de los organismos unicelulares y pluricelulares con células eucariotas. Este proceso es importante para la supervivencia, pues se trata de transmitir el material genético de las células madres a las dos nuevas células hijas, con la finalidad que cumplan diversas funciones y que tengan un desarrollo saludable para el organismo. Ya me acordé. También aprendimos cómo la ciencia y la tecnología utilizaron a unos seres vivos muy particulares para investigar el ciclo celular de las personas. Saccharomyces cerevisiae. ¡Así es, Redot! Ese es el nombre científico de un tipo de levadura. ¿Quién se hubiese imaginado que compartimos un pasado evolutivo genético con esos honguitos unicelulares? Gracias a ellos, ahora sabemos cómo funciona nuestro propio ciclo celular. Y también nos han ayudado a encontrar soluciones esperanzadoras para enfrentar el cáncer. No olvides que gracias a ellas también se pueden producir medicinas. En general, el uso y aplicaciones de las levaduras ha traído muchos beneficios para la salud integral de las personas. ¡Cierto! Bueno, ya refrescamos la memoria y ahora les diré cuál será el reto de este programa. Hoy vamos a elaborar un informe de indagación para establecer la relación entre las condiciones necesarias para que fermenten las levaduras y la obtención de panes de calidad y saludables. Y para iniciar la elaboración de tu informe de indagación, debes tener en cuenta los siguientes primeros criterios de la ficha de evaluación. Planteé mi pregunta de indagación. Formulé la hipótesis estableciendo relaciones de causa y efecto sobre cómo influye la temperatura en la fermentación de la masa de pan. Otra. Identifiqué las variables independiente, dependiente e intervinientes. Formulé mi objetivo y está en relación con la pregunta de indagación. Mis procedimientos me permiten medir la variable independiente temperatura constante. Mis procedimientos me permiten ver los efectos en mi variable dependiente levantamiento de la masa de pan. Mis procedimientos me permiten controlar aquellos aspectos que pueden dificultar mi indagación. Otra última. He previsto todas las medidas de seguridad para no dañarme ni causar algún accidente en casa. Por ejemplo, al utilizar el agua caliente en baño María. Y para orientarnos en esta experiencia de aprendizaje, démosle la bienvenida a la profesora Romilin. Hola Jonathan, hola Rebot. Empecemos la actividad de hoy hablando de la levadura. Estos hongos unicelulares que se utilizan para levantar la masa del pan. No es que sean bondadosos y hacen lo que hacen para ayudarnos. No, a ellos como a cualquier otro ser vivo los mueve su afán por sobrevivir. Y lo hacen justamente mediante su ciclo celular. Se reproducen asexualmente y en su lucha por alimentarse y respirar producen fermentación. Y es este proceso bioquímico el que utilizamos las personas para beneficiarnos. Por ejemplo, en la fabricación del pan. La fermentación de Saccharomyces cerevisiae o levadura es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. Así es, Rebot. La función de la levadura en la preparación del pan es fermentar. Estos hongos, al alimentarse del azúcar que hay en la harina, generan moléculas de alcohol etílico y dióxido de carbono en forma de gas. ¿El pan tiene alcohol? Pero yo nunca he visto a nadie en estado etílico por comer mucho pan. Es que el alcohol se evapora durante el horneado y el papel que cumple el dióxido de carbono es inflar la masa. Gracias a la levadura, el pan tiene características inconfundibles, como la suavidad, el aroma, el color y el sabor. Uy, ya se me antojó su pancito calientito, recién salidito del horno, crocante, suavecito. Felizmente yo me alimento solo de energía, por eso no se me antoja, pero debe ser delicioso. Es riquísimo. Les cuento que yo tengo un tío que es panadero y una vez me contó que en nuestro país cada persona consume al año unos 35 kilos de pan. 35 kilos de pan al año y por persona. Sí,
pero es un número bajo, comparado con el promedio en otros lugares del mundo, que consumen entre 100 y 150 kilos. Veo que sabes mucho sobre este producto tan famoso a nivel mundial, que llegó al Perú en la época precolombina y se asentó en cada región de nuestro país hasta el día de hoy. Les voy a contar un poco sobre nuestra historia y el pan. Todo inició con los incas. Como saben, este imperio estaba ubicado en América del Sur, desde el norte de Chile al sur de Colombia. Cubría los territorios actuales de Bolivia y Perú. Grandes consumidores de pan hecho de maíz, el alimento más importante y venerado de esta época. El tantahuagua, un pan en forma de bebé y muy consumido en la celebración de Todos los Santos, la humita y el sanco. Fueron los primeros panes que se elaboraron y consumieron durante los siglos XIII y XVI, con un profundo valor ceremonial. Fueron utilizados a menudo como ofrendas para rituales y también para la subsistencia de los viajeros y de las sociedades de la época. Gracias a esa vieja tradición, la panadería en la actualidad tiene un lugar muy importante entre las peruanas y peruanos y ha sido parte del desarrollo artesanal y empresarial de nuestro país a lo largo de muchos años, a tal punto que el Perú es el séptimo consumidor de pan en América Latina y contamos con más de 120 clases de variedades, entre los criollos y artesanales. Yo quiero aprender a hacer un pan gigante, así como las guaguas. Yo también. Ha causado mucho interés en mí este tema del pan. Quizá mi misión en este planeta sea preparar el pan más rico que alguien jamás haya comido. No es una mala idea. Hablemos sobre eso en la pausa. Chicas, chicos, no se muevan, que en unos minutos regresamos con... ¡Aprende en casa! ¡Ya venimos! ¡Ya empezamos, Rebot! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprende en Casa. Profesora Romilín, ¿está ahí? Sí, Jonathan, aquí estoy. Antes de la pausa, compartimos información importante sobre la levadura y los panes. Ahora es momento de entrar a la etapa de problematización de nuestra indagación sobre las condiciones necesarias para que las levaduras fermenten. ¿Cuáles serían esas condiciones? Para poder responder a esa pregunta, primero debemos delimitar el problema y hacer un listado de preguntas con lo que sabemos y lo que queremos saber. Yo he visto que en mi casa, cuando usan levadura, la disuelven en agua. ¿Qué papel cumple el agua al unirse con la levadura? O también he visto que cuando hacen picarones le echan un poco de azúcar a la masa y se hincha. ¿Será que ese levantamiento de masa es producto de la transformación que realiza la levadura? Jonathan, mi sistema de investigación me comunica que para hacer pan hay que utilizar agua tibia. ¿Y cuál será la temperatura más adecuada para que la levadura se active y permita obtener un buen pan? Chicas, chicos, ustedes en casa pueden agregar más preguntas, pues la indagación nos ayudará a encontrar las respuestas y resolverlas. Ahora formularemos la pregunta de indagación que dirigirá nuestra investigación. Jonathan, ¿me recuerdas las preguntas que planteamos hace un momento? Sí. ¿Qué papel cumple el agua tibia al unirse con la levadura? ¿Será que ese levantamiento de la masa puede ser producto de la transformación de la levadura? ¿Cuál será la temperatura más adecuada para que la levadura se active y se obtenga un buen pan? Ahora, debemos establecer una relación de causa y efecto en esas preguntas. Formulemos proposiciones con las variables encontradas y relacionemos cómo influye una variable sobre la otra. Profesora, ¿podría ser algo así como ¿de qué manera la temperatura influye en el levantamiento de la masa del pan? Me parece que podría ser una buena pregunta de indagación. Aquí tengo información de una fuente confiable que quisiera compartir con ustedes. Dice que para que la levadura fermente hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, la humedad. La levadura no puede activarse sin humedad, ya que ésta necesita que su alimento esté disuelto en agua para poder asimilarlo. Luego, tenemos el sustrato, es decir, utilizan los azúcares o carbohidratos que transforman en glucosa, que es el alimento favorito de las levaduras. Otra condición es la cantidad de levadura durante la fermentación.
Cuando la levadura se queda sin sustrato, sin su alimento, el pan se hunde. Otro factor importante es la temperatura. La levadura actúa con dificultad cuando hay cambios bruscos, por eso prefieren las temperaturas constantes entre 37 y 46 grados Celsius aproximadamente. Eso es cierto, Rebo. El oxígeno también es un factor importante, ya que todo ser vivo necesita de él para la combustión u oxidación de la glucosa, de donde toman los ingredientes. Ya conocemos las condiciones que necesita la levadura para poder fermentar. Ahora, ¿cuáles serán las variables que debemos tener en cuenta para nuestra indagación? La variable independiente será la temperatura. Es correcto. ¿Y cuál sería el posible efecto de la temperatura? ¿El levantamiento de la masa? Esa sería la variable dependiente. Ahora tenemos que expresar la hipótesis en forma de proposición. Pueden ayudarse de la siguiente forma. Si A, entonces B, donde A o B pueden ser mayor, menor constante o igual. A ver, recuerdo que una condición era la temperatura del agua. También dijo que a la levadura no le gustan los cambios bruscos de temperatura. Claro, es necesario mantener una temperatura constante todo el tiempo que dure el experimento. Si A, entonces B, mi hipótesis podría ser, si la temperatura permanece constante, entonces el levantamiento de la masa del pan será mayor. Bien, esa será nuestra hipótesis. El siguiente paso será formular el objetivo de la indagación. Este objetivo tiene que estar relacionado con la pregunta de indagación, ¿cierto? Entonces, el objetivo de nuestra indagación podría ser demostrar que, si mantenemos una temperatura constante, obtendremos un buen levantamiento de la masa del pan. Perfecto. Nuestro siguiente paso será diseñar las estrategias de nuestra indagación. Me refiero a los procedimientos que utilizaremos para medir la variable dependiente, manipular la variable independiente y controlar las intervinientes. Tenemos que prever qué materiales utilizaremos para poner a prueba la hipótesis de trabajo. Chicas, chicos en casa, tengan mucho cuidado cuando realicen todos los procedimientos. Profesora, me acaba de entrar una duda. ¿Vamos a preparar pan? ¿Aquí, en el set? Para probar si nuestra hipótesis es verdadera o falsa, no será necesario preparar pan, pero vamos a hacer un experimento que nos ayudará a encontrar la respuesta. ¿Hoy? Me hubiera avisado, profesora, para venir preparado, con mi bata blanca y todo. No lo haremos en este programa. Hoy vamos a dejar todo listo y organizado para que el día jueves de esta semana puedan hacerlo. ¡Qué chévere! Me encantan las indagaciones, aunque me había ilusionado con que íbamos a preparar pan. Yo también. Bueno, sigamos con lo nuestro. Al igual que los científicos utilizaron a las levaduras para comprender cómo es el ciclo celular de nuestras células, acá las utilizaremos para indagar y demostrar nuestra hipótesis a través de un experimento. Para el experimento que simulará la actuación de la levadura en la masa de pan, necesitaremos lo siguiente: 50 gramos de levadura, 3 globos número 7 o bolsas plásticas chicas, 3 botellas de vidrio o plástico de 500 mililitros, aproximadamente, una jarra de 400 mililitros, aproximadamente, un envase de plástico hondo, un recipiente o plato hondo resistente al calor, agua caliente en termo y fría, 4 cucharaditas de azúcar, un termómetro común, cinta métrica, reloj, un embudo y una cucharita de 5 mililitros. De acuerdo, profesora. Estos son los materiales que vamos a utilizar. ¿Y cuáles serían las estrategias de nuestra indagación? Gracias por hacerme acordar. Casi se me pasa.
Para validar nuestra hipótesis, debemos definir el método para manipular la variable independiente, es decir, la temperatura. ¿Y cómo demostraremos qué temperatura es ideal para que se activen las levaduras? Podríamos trabajar con dos temperaturas diferentes, una de 30 grados y la otra de 40 grados Celsius. Ah, por eso en la lista de materiales había un termómetro, para asegurarnos de que la temperatura sea constante en ambos casos, ¿no? Así es, y si pudiesen tener un termo con agua caliente o algo similar, sería ideal. De este modo, si el agua se enfría, le vamos agregando agua caliente hasta llegar a la temperatura deseada. Recuerden que hay que mantener constante la temperatura. Compañeras y compañeros de tercero, es importante recordarles en este punto que los experimentos que hagan deben ser supervisados por una persona adulta responsable. Ahora debemos definir cómo observaremos los efectos de la variable independiente en la dependiente. ¿Se refiere al levantamiento de la masa? Justamente, por ejemplo, ¿qué materiales ayudarán a comprobar o medir esos efectos como contener el gas? Con los globos atraparemos el gas que producen las levaduras cuando transforman los azúcares en glucosa. ¡Ajá! ¿Y qué haremos para medir el tamaño en que se infla el globo producto de la fermentación? Podríamos usar la cinta métrica en la lista de materiales para medir el contorno del globo. ¿Dónde organizaremos los datos obtenidos de la experimentación? En un cuadro con las variables dependiente e independiente. Y por último, ¿cuántas veces repetiríamos el experimento? ¿Para qué haríamos esto? Para tener mayor confiabilidad en los datos que obtenemos y poder demostrar la hipótesis. Profesora, ¿y qué otros aspectos del diseño de indagación debemos tener en cuenta? Bueno, también es importante considerar cómo controlaremos las variables intervinientes. En otras palabras, cómo nos aseguraremos de que no cambien durante el experimento y que no afecten los resultados. Además, debemos asegurarnos de aplicar una misma cantidad de levadura, agua y azúcar en cada una de las muestras. Eso podemos hacerlo utilizando un mismo elemento de medida. ¿Y cómo controlarás el tiempo de fermentación? Redox se encargará de eso. Pero nuestras compañeras y compañeros en casa no tienen un RevBot. Mejor utilicemos todos el reloj o cronómetro. ¿Qué tipo de recipiente y o materiales utilizaremos para este experimento? Intuyo que las botellas de plástico o vidrio de 500 mililitros. Profesora, ¿y qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta para esta experiencia? De todas maneras, tener cuidado con el manejo de cada uno de los materiales. Manipular con cuidado el termómetro y el termo con el agua caliente. No mojar el reloj y ubicarnos en un ambiente apropiado. Profesora, ¿dónde buscaremos más fuentes de información con base científica sobre las condiciones de fermentación de levadura para contrastar la hipótesis? Pueden navegar en Internet, leer libros o preguntarle a sus maestros o maestras. Con todas estas precauciones, vamos a lograr controlar las variables intervinientes para que nuestro experimento tenga validez. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, ya tenemos todo organizado para arrancar con el experimento en el próximo programa. Profesora, se nos pasó la hora y ya no hay tiempo para el bloque de preguntas. No hay problema, Jonathan. Igual, chicas y chicos ya saben que para cualquier duda o comentario pueden escribir al correo electrónico tercero@minedu.co.pe. Pero antes, pídanle permiso a una persona adulta. Gracias por invitarme al programa. Chao, Jonathan. Chao, Rebot. Chao, chicas y chicos. Nos vemos, profesora Romilin. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, ahora el turno es de ustedes. Deberán elaborar un informe de indagación que contenga todo el proceso, donde establecerán relaciones entre las condiciones necesarias para que fermenten las levaduras y la obtención de panes inocuos y saludables.